Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PS Tutoriales. Mi nombre es Cristina, por si no me conocíais, y en esta ocasión os traigo un tutorial en el que vamos a ver un pequeño truquillo que podéis aplicar para recortar árboles que tengan un fondo complejo, como es el caso de este que estamos viendo. Esta es una petición que me han hecho. Como sabéis, o bueno, si no lo sabéis os lo digo, hay diferentes técnicas para recortar árboles dependiendo de cómo sea el árbol. Por mencionar algunas, pues tenemos técnicas un poquito más destructivas, como serían por ejemplo el borrador mágico o el borrador de fondos. Técnicas un poquito más avanzadas, como pueden ser los modos de fusión o los canales. Cálculo de canales también nos podría servir. O, por ejemplo, si tenemos un árbol con un fondo muy bien contrastado y que ese fondo además sea un precioso cielo azul, pues podríamos utilizar fusión avanzada. Pero todas estas técnicas, que por cierto os dejo por aquí por las tarjetas una lista de reproducción con todos los tutoriales que he hecho hasta el momento de técnicas de recorte, todas estas técnicas, como os digo, no valen de nada cuando te encuentras con una imagen así. Supongo que muchos que habréis buscado tutoriales de recorte de imágenes en Photoshop os habréis dado cuenta que la mayoría de imágenes que se suelen utilizar son imágenes con un fondo fácil. Y de hecho, supongo que por eso me han hecho esta petición, y es que no es común ver un tutorial de recorte con una imagen que tenga un fondo complejo, porque la cosa se complica, ya que muchas veces incluso hay que utilizar técnicas combinadas. Vamos a ver entonces qué truco utilizo yo para recortar imágenes de este tipo. Os voy a dejar esta imagen que es de Unsplash y bueno, yo como veis tengo aquí abierto el árbol y debajo una capa de relleno para que podamos ver en todo momento qué es lo que estoy haciendo y se vea bien el recorte. Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir a la herramienta lazo y lo que vamos a hacer es una selección a mano alzada más o menos de lo que sería en este caso la copa del árbol. Y lo que tenemos que hacer es dejar un pequeño borde, de esta manera. Empezamos y como veis estoy dejando todo un pequeño borde alrededor. No tiene que ser una selección para nada perfecta, es aproximada, como os digo. Así, ya está. Ya tengo la selección aproximada de la copa del árbol. Ahora vamos a llevarnos esto a una máscara de capa. Vamos a hacer un clic en el icono de máscara de capa. Como veis esto no se parece para nada a un recorte de árbol bien hecho, así que vamos allá. Vamos a hacer doble clic en la máscara de capa y se va a abrir la ventana de propiedades. Si por lo que sea vuestra versión de Photoshop no os permite hacer esto, porque ya sabéis que yo no recuerdo que se pueda hacer y que no en cada versión, como siempre están cambiando cosas, pues en caso de que no os deje hacer esto, venís con la máscara de capa seleccionada a ventana, propiedades y debería de abrirse. Y si aún así no os funciona, os doy otra alternativa, que es duplicar la capa del árbol. La capa de arriba sería donde vamos a hacer el recorte y la capa de abajo le quitáis la máscara de capa y le bajáis la opacidad. Y de esta manera nos va a dar este aspecto como de telón de fondo, y esto es para poder ver los bordes originales de la imagen. Pero bueno, como digo, en mi caso yo voy a trabajar con las propiedades de la máscara de capa porque es más rápido. Doble clic en máscara de capa, como digo, y le bajamos la densidad. Como veis, esto hace el mismo efecto que os acabo de mostrar, que es poder ver la imagen de fondo original. Le bajáis la densidad a un valor que vosotros podáis ver bien los bordes originales del árbol. Lo único que vamos a hacer es buscar unos pinceles que sean de vegetación. Hay muchos packs de pinceles de vegetación que os podéis descargar, buscáis en la red y hay un montón. Os aconsejo hacer búsquedas en inglés porque ofrecen mejores resultados. Yo os voy a recomendar un pack, no son solo pinceles de vegetación, son un poco variado, ya lo recomendé en otras ocasiones, y son los pinceles de Arme Brushes. Es un pack de pinceles que trae un montón de pinceles de diferentes tipos y trae unos de vegetación muy buenos que nos van a servir para este caso. Entonces, dependiendo de cómo sea vuestro árbol, elegís el pincel que más se le parezca. Por ejemplo, este es muy bueno para los abetos, este así de tiras para las palmeras o también para algún tipo de pino. Bueno, yo en este caso voy a utilizar el tercero de la tercera fila, que ya lo tengo seleccionado. Por cierto, yo os voy a dejar el enlace original de los pinceles, vienen ordenados de forma diferente, ¿vale? Yo los reordené a mi gusto y los renombré a mi gusto. Pero bueno, buscáis en el pack los pinceles de vegetación, seleccionamos la máscara de capa y simplemente lo que vamos a hacer es acercarnos y vamos a ir recuperando
toda la copa del árbol. Tenemos bastante margen de fondo, color blanco como frontal, opacidad en principio 100%. Estos pinceles vienen configurados para usar con tableta. En caso de que estéis usando ratón, pues yo os aconsejo que hagáis con una opacidad del 100% en este borde más cercano y luego vais bajando poquito a poco la opacidad para darle ya en los últimos bordes. Porque ya sabéis que los pinceles que vienen configurados para usar con tableta, con ratón no nos queda otra que cambiar los valores de opacidad, flujo, etcétera, a mano. Si tenéis tableta gráfica, pues nada, directamente empezamos a pintar en la máscara de capa con color blanco como frontal. De esta manera, si os pasáis como me ha pasado a mí, pues bueno, un control Z y si no cambiamos a color negro y recuperamos. Eso me ha pasado porque estos pinceles en cada nueva pincelada que haces cambia el tamaño, ¿vale? Entonces, bueno, vamos pintarrajeando así, recuperando todo lo que podamos, apurando todo lo que podamos los bordes. De esta manera, mirad, ahora me lo he hecho un poco más pequeñito, pues aprovecho que tengo el pincel más pequeñito y le doy ahí en los bordecitos más pequeños. Cuanto más paciencia tengáis, más cariño le pongáis, mejor va a ser el resultado. Si lo hacemos al apurado, pues bueno, va a ser un poco peor. Bueno, yo voy a hacerlo ahora un poco apurado porque obviamente quiero mostraros un poco cómo iría quedando el resultado. Entonces estoy dándole así un poco apuradillo, pero lo suyo es que lo hagáis con calma. Bueno, mirad, ya le he dado toda la vuelta a la copa del árbol, excepto aquí abajo, que no lo he pulido mucho. Voy a subirle ahora la densidad para que podáis ver lo que hemos hecho. Fijaros, este árbol ya tiene unos bordes que se parecen más a un árbol de verdad. Como veis aquí arriba, me he colado un poco con el cielo, pero es tan fácil como color negro como frontal y pues borrar estas partes de aquí y listo. De esta manera, la técnica ya la conocéis, simplemente es pintar en la máscara de capa para ir recuperando las zonas. Luego el truco real está en tener paciencia. Bueno, y aquí, bueno, el tronco como veis no está recortado tal cual al original, pero bueno, el tronco sería cuestión de, pues lo mismo, ¿no? Bajamos la densidad. De esta manera, por ejemplo, el tronco lo podemos hacer con un pincel normalito. Troncos lo voy a pasar a cámara rápida porque no tiene ciencia. Bueno, pues como podéis ver, ya tendría el tronquito recortado y también hay una ramita. Ahora sería cuestión de pulir un poquito más estas zonas de aquí para que se vea pues más real, porque ahora mismo me ha quedado ahí una rama en el aire y no se ve nada real, así que con color blanco como frontal, pues lo mismo, volvemos a coger los pinceles estos de vegetación y con un pincel en este caso pequeñito, pues iríamos puliendo estas zonas de aquí de más detalle. Ya os digo que al final el truco está en la paciencia. Le pulimos así un poquito estas zonas de aquí para sacar estas ramitas de por aquí. Voy a subirle la densidad a esto de nuevo y como veis pues poco a poco se puede ir recuperando la zona. ¿Y qué pasa? Por ejemplo aquí arriba, fijaros que me ha quedado un poco de los restos del cielo. Si veis que ya os aburrís de repasar el árbol original, pues en muchos casos la solución para poder hacer un recorte de una imagen con un fondo complejo es la reconstrucción. No el recorte, sino la reconstrucción. ¿Y cómo podemos hacer reconstrucción en este caso? Pues de dos maneras. O bien con el tampón de clonar, clonando partes del árbol, o bien dibujando partes del árbol, dependiendo un poco de lo que se os dé mejor, lo que os guste más o lo que quede mejor en cada caso. Para fotomanipulación yo os aconsejo, si se os da bien, dibujar. Lo podríamos hacer con estos mismos pinceles de hojas. En este caso pues yo os aconsejo tomar los propios colores del árbol, un color un poquito más verde oscuro y el color de fondo pues un color un poquito más verde claro. Tendríais que venir aquí a los pinceles porque creo que estos no traen dinámica de color. Y en dinámica de color decirle que la variación frontal de fondo le aumentáis el porcentaje. Hacéis una prueba, si eso. ¿Ves? Y como veis os da un efecto de hojitas. Entonces en una capa nueva,
con la herramienta pincel, simplemente vais pintando por encima de las hojitas del árbol de esta manera. Y entonces pues podéis pulir estos pequeños detalles que han quedado aquí un poco mal, de esta manera. Por poneros un ejemplo, mirad el antes y mirad el después, ¿vale? Pero bueno, esto ya sería, como os digo, para pulir pequeños detalles que os hayan quedado ahí en los bordes o por estas hojitas de aquí abajo, como podéis ver, ¿vale? Se trata de pintar pequeños detalles con el pincel. Aquí en esta ramita que quedó un poco pelada, pues igual. Mira, me alejo, mirad el antes y el después. Hemos pintarrajeado ahí esas 4 hojitas. Esto sería dibujando. Con el tampón de clonar, voy a ponerle aquí pincel. Con el tampón de clonar, bueno, pues crearíamos una capa nueva y con la herramienta de tampón de clonar, que lo tengo por aquí, vamos a decirle que nos tome la muestra de la capa actual e inferior. La capa actual es la del tampón y la capa inferior es la del árbol. Bueno, pues en este caso lo que haríamos sería con el tampón de clonar venir aquí, clonar una parte de hojita, por ejemplo, pues yo que sé, esta parte de aquí. Bueno, no tan lejos, os aconsejo tomar la muestra de una zona cercana, por ejemplo esta parte de aquí, y aquí arriba pues simplemente ir clonando partes del verde del árbol, de esta manera. Por ejemplo por aquí pues igual ir clonando partes del verde del árbol, de esta manera. Y esperad, no critiquéis que aún no terminé. Clonamos así partes del árbol, por aquí, ¿vale? Y cuando ya tengáis la zona rellena, veis ahí he rellenado toda esa zona, en la máscara de capa, creáis una máscara de capa y en la máscara de capa con un pincel de hojitas con color negro, lo que hacéis es pulirle los bordes para que no quede, pues obviamente, así feo como unos bordes duros, ¿vale? Con el tampón simplemente he rellenado la zona y ahora con los pinceles de hojitas simplemente borro aquello que me sobre para que esto se parezca más a un borde irregular de hojas de árbol. De esta manera, por ejemplo, por poneros un ejemplo, le quito un momento la máscara de capa, fijaros que tenía como un borde más duro y le habilito la máscara de capa ahí donde hemos pintado las hojitas, como podéis ver. Y de esta manera, pues poco a poco podéis lograr un resultado de árbol bastante chulo. Y ya está, esta sería la técnica. Como veis, hemos partido de una imagen de un árbol con un fondo bastante complejo y con paciencia podemos recuperar la copa del árbol con un resultado bastante realista, y que si vais a utilizar este árbol en una fotomanipulación, por ejemplo, pues no se va prácticamente a notar que le faltan 4 hojas de todo alrededor. Espero que os haya gustado este pequeño truquillo, que os digo que yo lo utilizo muchísimo porque la realidad es que la mayoría de imágenes que vas a utilizar para una fotomanipulación no suelen tener un fondo fácil, sobre todo imágenes de naturaleza no tienen un fondo fácil, porque ¿cómo haces una foto de un árbol en un estudio? No puedes. Entonces obviamente va a tener un fondo complejo, así que como veis este truco es maravilloso para poder obtener unos recortes realistas. Si os ha gustado esta técnica y no estáis suscritos al canal, pues os invito a que os suscribáis para no perderos próximos vídeos que yo suba. Para ello, activad la campanita y así os va a llegar la notificación. Esto es todo, yo me despido, hasta un próximo vídeo.